Un Malbec blanco. Malbec blanco, no sabemos ni de qué se trata. Sí, aguánteme un momentito. Caigo en la tentación. Cuidado no cortarse los dedos, ¿eh? Pelando el jengibre, un cuchillo más grande no podrías haber encontrado. Tenga cuidado, Daniel-san. Se calienta el elemento y se apaga. ¡Qué rico aroma! Ahora agarra la carne y la mete ahí. Otra vez a la sartén. Sí. ¡Tarán! La ensalada de fideo codito macaroni. Ahí va el tren. Ok, Bambi, con velocidad. A ver si puedes, Bambi. Hay que correr. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Bien! ¿Te vas a portar bien? Sí, no llores todo el camino, por favor. No vas a hacer escándalo, ¿no? Los vamos a llevar a pasear un poquito y hay un lindo camino de campo que medio como que sigue la cordillera. Sí, Bambi, es una vaca. Es una vaca. La vaca todo. Ok. Buenos días. Otro día sábado aquí en la cocina. Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer hoy? No sé, cuéntanos, ¿qué planes tienes? Yo no sé. Estoy volando ciego. ¿Qué iremos a hacer? Bueno, acá tenemos unas lindas chuletas de cerdo. Están medias gordas, las voy a cortar en la mitad. ¿Sí? Sí. Okay. Y las vamos a cocinar estilo japonés, coreano. Inspirado por el oriente, digamos. Inspirados por el oriente. Entonces lo que vamos a hacer, los tengo que cortar en la mitad. Porque lo que yo quiero hacer requiere que no sean tan gruesas. Es más, requiere que sean finitas. Entonces estas las han cortado como para ponerlas en la parrilla o algo. Sí, ahí van a estar mejor. Entonces sacamos dos más o menos de cada una. ¿Vamos a hacer el paquete entero entonces o tal vez? Tal vez hacemos medio paquete porque me parece que va a ser mucho. Ahí están. Ok. Dos. Mira qué linda que es esta. Ya, lindo tamaño. Lindo tamaño, pero bueno, no nos sirve así. Cuidado no cortarse los dedos, ¿eh? Si usted va a hacer esto. Entonces ahora a golpearlas un poquito porque todavía están muy gruesas. Me estoy olvidando de algo, que es cortarle la grasita de los bordes para que no se... Para que no se doble hacia adentro. Exactamente. O sea, donde hay un poquito de grasa, le hace el cortecito. Ahí. Si no, se doblan después todas así y no queremos eso. Ok, ya tenemos los ingredientes que vamos a usar hoy día para esta receta. Sí, entonces usted lo que puede hacer es, yo lo voy a hacer así en un bowl. Usted lo puede hacer en una bolsa de esas de Ziploc, esas bolsas plásticas que se usan para meter en congelador y eso. Bueno, puede meter la carne dentro de la bolsa y después le agrega los ingredientes para hacer el marinado. El marinado, el macerado. 1 hora tiene que quedar todo esto absorbiendo. Pero bueno, yo lo voy a hacer acá y lo van a ver más fácilmente. Entonces, tenemos la carne. Okay. Vamos a agarrar una cuchara. Empezamos con salsa soja. O sillao, como le dicen sillao, como le dicen en los peruanos. 2 cucharas. 2 cucharas de sillao. Yo le voy a poner... Esto es medio un invento mío. Allá en Asia usan mucho la salsa de ostras, ¿no? Se le puede poner una cucharada de salsa de ostras. Yo no tengo, o sea que voy a probar con esto. Pienso que le va a dar un buen gusto. Una cuchara, ¿ok? O sea que ahí estamos. Vino. Uy, hoy encontramos un Malbec blanco. Primera vez en nuestras vidas que vemos algo así. Malbec blanco, no sabemos ni de qué se trata. Sí, de Mendoza, ¿ok? Es la bodega Trivento. Sí. No sé, no tiene corcho. Estaba en la heladera y... aguánteme un momentito. No puedo, caigo en la tentación. Le pregunto si va a ser, o sea, si va a tener cuerpo como un Malbec rojo, pero con color blanco, o si es más frutado, más liviano, como
un Riesling o un Chardonnay. Con Malbec nada que ver. Vamos leyendo. You wanna try it? Ok, ahora lo pruebo. Aquí mirando el Malbec blanco, nos dice que tiene aromas a cereza, frambuesa y manzana verde. Probando. Very strange. Es raro. Porque es medio liviano, un poco frutado, pero también tiene cuerpo. A ver, Samuel, todos probando este nuevo vino. Malbec blanco, ¿qué te Es parece? distinto, ¿Sí? pero ¿Te no gusta? me gusta ¿No te mucho. gusta? No, No es el bueno. favorito. muy bueno. Bueno, vamos a cocinar. Tiene como un dejo medio amargo atrás, ¿no? Un poquito. Sí, pero bueno, no importa. Otra cosa, para esta receta ya en el Asia usan vino de arroz. Yo no tengo, y este más o menos va a terminar siendo parecido al vino de arroz, ¿no? ¿Vos tomaste vino de arroz alguna vez? No que me recuerde, la verdad Ok. que no. Este le vamos a poner 4 cucharadas. 1, 2, 3, 4. Ok. Pimienta negra. Polvo de hornear. 1 cuchara. Oh, miren quién apareció el Oh. rescate. The real one. Ahí apareció Samuel con ok. otro vino. No le gustó el otro. No decimos nada. Aquel me parece que va a quedar para cocinar, ¿eh? Con este le vamos a dar. Sí. Fécula de maíz. Esto lleva 3 cucharitas y media, más o menos. Ah, esto es maicena. Sí. 2, 3 y media. A mezclar bien todo esto. Se tiene que desparramar todo bien lo que es la maicena y pegarse en todas, ¿no? Que no quede todo amaicenado en uno y nada en el otro. Pelando el jengibre. Un cuchillo más grande no podrías haber encontrado. Para un jengibre tan chiquito. Sí, pero bueno. Trabajamos con lo que hay a mano. Y aquí está el bambino. ¡Bambino! ¿Estás haciendo la siesta? ¿Estás despierto, Bambi? ¿Estás en la cámara? Sí. Y hola. Hola, amigos. Oh, se empieza a morder. No, Se pone nervioso y se empieza a morder. Ok. Vamos a cortar el ginger. Esto me lo cortan bien finito, ¿sí? Como cuando uno come sushi y te dan el jengibre bien feteado. Para, ¿cómo se dice? Cleanse the palate. Limpiar el paladar. Paladar. Estilo julienne, entonces, en palitos. Exactamente. Uy, no. ¡Hago 2 gramos! ¡Ja! Casi. Hay que tener cuidado con este acero japonés, ¿eh? Oh, tenga cuidado, Daniel-san. Sí, cortarlas todas finito porque el ginger medio como que es bastante, ¿cómo se dice? Se siente Fuerte, potente. potente. Ok, entonces al cerdo lo vamos a freír en la Ya. sartén. Vamos a empezar con esto. Sí. Más o menos para todo esto un medio litro de aceite. Y mientras tanto podemos probar un poquito del vinacho. ¿Qué le parece, gente? ¿Hacemos familia? Ok. Vamos a probar el vino. Oh, problema. We don't have opener up here. El corcho. I'll go get one. Samuelito. Emergencia. 1884. Malbec. Finca Agreló Mendoza. Escorihuela Gascón. Uy, qué nombre Epa, difícil. con tanto nombre y tanto abolengo, esto tiene que ser algo. La fecha nomás ya te deja un poquito intimidante, ¿no? 1884.
¿Quién quiere vino? Salud. A ver. Ahora sí, Malbec. Por favor. Este te gustó. Este está bien. Sí, este es un buen Malbec. A ver si ya se calentó el aceite. El aceite tiene que estar bien caliente. No, hay que esperar a que se caliente el aceite, porque si uno no lo pone en aceite bien caliente, esto como que no se... Tiene que dar bien doradito por afuera y con esa capita de como de almidón y polvo de hornear le va a dar una buena terminación. Lo que pasa es que estas cocinas, ve cómo son, se calienta el elemento y se apaga, fíjese. Cocina eléctrica, eso es lo que no me gusta de estas cocinas eléctricas. Ahí está apagado el elemento, ahora vuelve y le da otro empujoncito, ahí está. Tácate, se apaga de nuevo, va, viene, entonces como que se demora un montón en calentar. Prefiero la cocina de gas, que está siempre la llamarada activa, ¿no? Sacando, Ya. para que no se quemen. Tuvimos que freírlo en dos partes porque habían muchas. Ah, sí, esto se hace en Aceititos. 2 tandas. O 3, o 4, o depende cuánta... El tamaño de la sartén. El tamaño de la sartén, exactamente. Ahora la sartén. No, y lo más importante, el tamaño de la... cuánta gente viene a comer. Ok, ahora pasamos al segundo paso. Ya cocinamos la carne, el cerdo. La carne está cocinadita en papel toalla para que absorba un poco. Ahora necesito un poquito de aceite. Y el aceite que tenía yo acá era mucho y tenía un poco de cositas quemadas. Entonces pasé a otra sartén el aceite que estaba acá. Pero ahora necesito Unas cucharaditas. 2 cucharitas de aceite. Ok. ¿Ok? Esta la dejamos aquí que se enfríe. No se desperdicia. Cuando le cocinamos a Togo, usamos ese aceite para que él pueda ahí tener su comida. Acá no desperdiciamos nada, gente. El jengibre. Jengibre. ¿Qué? Jengibre. Esto tiene otro nombre en Perú, ¿no? ¿El jengibre cómo se llama en Perú? ¿Alguien Ah, se tiene que acuerda? saber. Kion. ¿Cómo? Kion. ¿Sion? Kion. ¿Kion? Ok. Para todos los que son de Perú, entonces, Kion. Usan el nombre chino para varios ingredientes. Ajo. Yo ya lo pongo, ¿cómo se llama? Estamos en un restaurante chino acá, de aquello de Nueva York, ¿viste? Me falta el wok. ¿Llegamos a comprar un wok o no? No tenemos wok. ¿Durante la pandemia no compramos uno? No ¿No? tenemos wok. Nosotros sí, pero no lo hemos usado. ¿A dónde está el wok? Y no sé, guardado en una caja porque nunca desempacamos. Ok, que se fríe un poco. Cucharadas de soya. 2 de sillao. Yao. Qué rico aroma. La receta dice echarle agua, pero yo le echo vino. 2 de miel. 2 de miel. Sacando bien la miel. Salsa barbacoa. 1 cucharita. Entonces ahí tenemos el glaseado, ¿le dicen? El Sí. glaze. Esto ahora hay que cocinarlo hasta que se empiece a poner, hasta que se reduzca todo el líquido y se empiece a poner pegajosa, como Como un caramelo. acaramelado, sí. ¿Ok? ¿Ven cómo se está evaporando todo lo que es el líquido? Y esperemos que funcione con este vinito. No sé. Dicen que esto es para las espátulas, el agujero que tiene el sartén ahí atrás. Ahora, ¿es verdad? No sé, porque después te chorrearía toda la salsa, así que no lo veo un muy buen método. No sé, así dicen las malas lenguas. Ahora agarra la carne
y la mete ahí. Otra vez a la sartén. Sí. Toda la carne junta. Y así va quedando todo bañado en esa salsa, ese glaseado dulce. Ok, con entonces ajo. usted tiene que meter toda la carne ahí y revolver constantemente hasta que desaparece todo el líquido, no queda nada. ¿Okay? Y la carne queda bien embebida en este glaze que le llamamos, glaseado, lo que usted, el nombre que le quiera dar, ¿va? Pero así tiene que ser. A medida que se va yendo el líquido, se va poniendo cada vez más pegajoso. Ya queda poco y nada. Sí. Va a quedar poco y nada. Y ahora a transferir todo a la fuente. ¿Qué te parece? Muy linda cara. ¿Sabor? Oh, está bueno, ya probé un poquito. ¿Probaste? Pedacitos, sí. ¿De dónde? Lo que va quedando ahí en la sartén, en los platitos, voy agarrando. Pero sos rápida vos, ¿ah? Que no quede el, ¿cómo se llama? Jengibre. 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 A todo le toca un poquito. Muy bien. A ver. ¡Voilà! Ahí lo tienen. ¡Tarán! Y ahora vamos a subir arriba, así con... Pero, ¿y si subimos abajo, te parece mejor? Ay, ¿Ah? vamos arriba. Vamos hablando bien. Subimos. Subimos. Solamente. Ya se entiende que es para arriba. Ok. Bajamos, no bajamos abajo. Bajamos, subimos. ¿Ok? Ya están las ensaladas, hay que subir el vino nada más y podemos Y empezar a comer. Ok, Vamos. bien. Aquí está la ensalada de fideo codito macaroni con mayonesa, manzana, apio. Le pusimos almendras picadas y pimiento picante. Bambi. Ahí viene el tren, Bambi. Sí, sí, todos los días el tren. Das cuenta. Ahí va el tren. Ya, papi, el tren pasa todos los días. No lo vas a frenar. ¿Probando? Probando. ¿Cómo está eso? Diferente, muy bueno. Una muy buena opción para hacer las chuletas de cerdo, para que no sea siempre lo mismo, fritas o tal vez a la parrilla y fritas a la parrilla. Esta es una super opción. Y déjeme que le diga que si después de comer esto no termina hablando chino, coreano o japonés, entonces no hizo la receta bien. Okay. Bueno, gracias. Bueno, nos vamos a sentar a comer aquí en el patio. El plan era cocinar un poquito más. Teníamos unas salchichas, habíamos sacado una carne también. Íbamos a preparar una segunda ensalada, pero todos están con hambre y quisieron comer ya, ahora. Así que solo hay una ensaladita y el cerdo y vamos a empezar con eso. Y tal vez seguimos más tarde. Bambino, vamos a ir de paseo. Mi papá lo está mojando para que se tranquilice un poco. ¿No, Toguchi? Mira cómo se tranquiliza. Mirá, ¿Te estás tranquilizando, Toguchi? es un león. Así no pasa calor en el viaje. Que gaste un poco su energía. Muy bien, Bambi. Sacudite ahora, vamos. Y de ahí lo subimos al auto. Ver, Toguchi, tu nueva pelota. Ahora Toguchi juega al fútbol americano. ¡Wow! ¡Oh! Acabo de eruptar.
Agua. Burped. Ok, Bambi, con velocidad. A ver si puedes, Bambi. Hay que correr. Así de cerca ya no podés más, papá. Vení. Hay que agarrar envión, Bambi. Y ahora está cansado de jugar con el agua. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Bien! Good boy, Bambi. Muy Ahí está bien. ¿Y ok, la edad? ¿Te vas a portar bien? Sí, no llores todo el camino, por No favor. vas a hacer escándalo, ¿no? Ok. Bueno, amigos, entonces estamos en el auto. Mi papá, Samuel, el Toguch ahí en el fondo. Y los vamos a llevar a pasear un poquito. Es un día sábado por la tarde y hay un lindo camino de campo que medio como que sigue la cordillera, la base, Sí, digamos. la montaña y bueno, para que tengan un poquito una idea de dónde estamos viviendo nosotros, ¿no? Así que, ¿nos vamos? Vamos. Vamos. Vamos, también el clima, no sé, está medio raro estos días. Hacía frío, así que yo me puse este cuello tortuga, no sé cómo le dicen, turtleneck. Y ahora nos subimos al auto y veo la temperatura 29 grados. También tengo medias de lana, así que yo voy a pasar calor, ya lo sé. No sé, me parece que extralimitaste. Sí, está fresco esta mañana. Así que bueno, los llevamos a pasear por el campo. Mira las vacas, Togo, qué lindas vacas. Ahora le vamos a ladrar a las vacas. Mira, Toguchi, las vacas. ¿Te gustan las vacas? No se da ni cuenta. Aquí ya empezamos con camino de ripio. Y es todo granjas y chacras. Un par de personas en los comentarios que querían saber cómo eran los caminos secundarios aquí en Canadá, en Alberta. Entonces ahora estamos yendo por un camino secundario. Todo esto de aquí en los costados son granjas. Y para que tengan una idea cómo mantienen los caminos acá, a pesar de que no están pavimentados, pero siempre los mantienen con ripio y en muy buen estado para poder circular y para que la gente pueda sacar su producción y sus vacas. Acá hay mucho ganado en esta zona. O sea que invierno, verano, aquí nada se empantana, como quien dice. Mirá, filmá un poco esas lomas ahí. Esas lomas me hacen acordar cuando íbamos al cine, éramos chicos y veíamos las películas de cowboy, las películas que peleaban contra los Cheyennes y peleaban contra los Sioux y las colinas así. Parece que en cualquier momento va a venir una caballada de bravos bajando por la montaña, ¿no te parece? Sí, bueno, yo no vi esas películas, pero me lo puedo imaginar. Sí, las películas de John Wayne y Randall Scott y todos aquellos. Y siempre las filmaban en lugares así. Y cuando venía la caballada del ejército, de golpe miraban así a las colinas y ponían esa música media como de suspenso. Y aparecían los guerreros por allá arriba siguiendo a los soldados del ejército. Bueno, ahí ya estamos llegando al pie de la cordillera prácticamente. Y esto a 5 minutos de casa. Hace menos de 5 minutos. Entonces, familia, todo eso que ustedes ven ahí, toda esa cadena montañosa, es el patio trasero de nuestra casa. Como yo siempre les digo en los videos, cuando les muestro ahí donde hacemos asados y que está el alambrado donde termina nuestra propiedad, y les digo, de aquí hasta el territorio del noroeste no hay nada. Y esto es, o sea que nuestra casa es lo primero y digamos lo último de civilización que hay todo a lo largo de esta montaña. Nosotros estamos en la loma que vendría a ser la precordillera, la que sube hacia la cordillera. Y de ahí hacia atrás, esto es lo único que hay. No hay caminos, no hay casas, no hay gente, no hay nada. Solamente vida salvaje y eso, la montaña, la verdadera naturaleza, ¿no? Es todo así, hasta allá arriba. Entonces, cuando algunos preguntan por qué se vinieron a vivir a un lugar así,
Bueno, acá está la respuesta. Más que esto, no lo puedo describir. La cámara se va a encargar de hacerlo. ¿Ok? Ahí lo tienen. Nuestro patio trasero es este. El viento y la tierrita. Se agarró. Action. Yeah, no action. Zero action for you. No, actually, just driving. Hello, cow. Sí, papi, es una vaca. Es una vaca. La vaca todo. No, motherfucker. Small town. Yeah, we're gonna go down to the vaca, el cerco de madera que me ha dicho la Yeah. vaca. You know how expensive that is? Esa cerca de madera, toda la propiedad se fue. Me quedó lindo. ¿Sí? That's amazing. Got it. Otra cosa que les quería mencionar es que todo a lo largo de esta ruta que estamos recorriendo están los cartelitos con hay servicio de autobús escolar. O sea que los chicos que viven en todas estas granjas los viene a buscar y los regresa a su casa el autobús escolar, ¿no? El autobús amarillo, ese cuadrado que habrán visto ustedes en las películas. Bueno, o sea que todo esto tiene servicio. Sorprendente. La ruta está abierta en invierno y verano también, porque no el autobús tiene que poder circular también, ¿no? Aparte de los propietarios de las granjas y todo lo demás. Así que como pueden ver, es un trabajo, ¿no? Mantener todo esto abierto, y más cuando se trata de una ruta más o menos principal. Bueno, por supuesto, las tienen que mantener operativas en el invierno, pero estos caminos secundarios así es un costo bien elevado que tienen las provincias, porque en realidad todas las provincias acá de Canadá tienen el mismo problema, que cuando llega el tiempo bravo, la gente tiene que seguir pudiendo circular y se pagan los impuestos, pero también necesitamos que nos den los servicios, y aquí tienen un ejemplo cómo se utilizan los dólares de los contribuyentes, de los impuestos, para poder mantener todo esto operacional, igual que el camino nuestro que sube a la casa también constantemente. Este invierno y verano anda la motoniveladora arreglando el camino y echando agua para que no levante polvo y cuantas cosas más, pero está muy bien transitable. Así que bueno, eso para que vean cómo funcionan las cosas aquí, ¿no? No nos olvidemos que esto es todas zonas de producción, o sea que tiene que tener buena entrada, salida, buen acceso a través de rutas y caminos, porque si no se podría producir nada, no se podría exportar tampoco, ¿no? Así que bueno, un pequeño ejemplo de lo que es todo esto por acá. Ya estamos subiendo otra vez para la casa.